Mi gente, bendiciones. Aquí estamos una vez más con un nuevo episodio en este podcast, La Yorking Banda. Y como de costumbre tenemos un invitado súper, hiper, mega especial. Así que le damos la bienvenida a nuestro hermano Carlos García, mi hermano. Oye, muchachos, un aplauso aquí, hombre. Oiga. Carlitos García de cariño, ¿no? Carlitos. Sí. ¿Qué más, mi hermano? ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias al Señor. Gracias por Gracias venir, al manito. Señor. No, gracias a ustedes. Es un honor, es un honor. Viendo todos los caballos que han pasado por aquí, maestros, el estar aquí, imagínate, es un honor para mí. No, pero es que usted también está en la élite, mi hermano. Gloria a Con Dios. humildad. No, gloria a Dios, manito. Gracias al Señor. Gracias al Gracias al Señor. Señor. Carlito, usted es de aquí de Valledupar. Sí. Nacido, Nací criado. aquí, criado aquí. ¿La vena musical viene de dónde? De mi abuelo paterno, Néstor García. Ah, claro. Fue quien me enseñó y me dio las bases en la música. O sea que tú eres me familia crió de, también. tú eres familia de Tito. Es mi tío Tito García. Soy primo hermano de Marlon Gutiérrez. Claro, con razón, es que andan para arriba y para abajo, mi gente. Ya, es una familia musical. Exactamente. Sí, una dinastía. Tengo una tía que se llama Liliana García, Lili García, es cantante. Varios tíos que son también músicos. Uno que se llama Néstor García, que es saxofonista, Okay, vive en claro. Bogotá. Uno que se llama Gustavo García, que le dicen el Pantera, también vive en Bogotá. Fue músico de Fruco varios años. Bacano. Sí, hay una bonita dinastía ahí. ¿Qué te motivó a empezar con la guitarra? ¿Qué me motivó? Mi abuelo. Es que mi abuelo Néstor tenía un lema que el que pasaba por su crianza, por su casa, tenía que aprender música a las buenas o a las malas. Y todos sus familiares, incluso no familiares de él, que pasaron por ahí, tuvieron que aprender música, a las buenas o a las malas. Y nosotros a veces, en mi caso, en mi rebeldía juvenil, adolescente, cuando no quería practicar, no quería estudiar, pues me obligaba. Para él, para mi abuelo era importante que uno obviamente cumpliera con los deberes de la escuela, Okay. pero también que estudiara diariamente el instrumento. El instrumento, fuera el piano, lo que estuviera estudiando uno, la guitarra, el saxofón, el clarinete. Yo pasé por todos esos instrumentos. Ah, ok. Y a él le debo eso. A él le debo de esto vivo ahora y sostengo a mi familia, gracias a Dios. Gracias a Dios. Entonces, pasé por el piano. Empecé como a los 5 o 6 años aprendiendo lo básico de la música. Mi abuelo nos ponía a leer partitura, a saber lo que era una negra, una corchea, una redonda, una blanca, y con su método de piano, con el que le enseñó a todos los que aprendieron piano con él, ahí tomé mis primeros pininos en la música y después pasé al saxofón, clarinete, también solamente leyendo partitura y después pasé a la guitarra. Eso Okay. creo que de los 10 años, no sé. Pero era solamente eso, estudiando con un método que creo que todavía está por ahí el método, mejor dicho. Es un método de guitarra de Fernando Sor, el guitarrista legendario español de hace muchos años. Mi abuelo tenía ese método y con ese método le enseñó a toditos los que pasaron por guitarra. Y con ese también aprendí yo. Uh, y bueno, dejé un tiempo la guitarra, me dediqué más al saxofón, pero a esa edad de los 13, 14 años, otra vez como que me llegó ese deseo de estudiar otra vez la guitarra y como que me sentí más afinidad con ese instrumento y me quedé con la guitarra. Okay. Pero en ese entonces no, nada del vallenato, pero nada es nada lo que te digo. Lo que te digo es nada porque eh, vivir donde mi abuelo era vivir como en una atmósfera distinta. Okay. Porque a él no le gustaba el vallenato. Y sobre todo en esos tiempos, no le gustaba el vallenato. En sus últimos años, ya como que Ya lo aceptó, ya lo lo asimiló. aceptó, lo asimiló más, pero en ese entonces no. Y era escuchar y estudiar bolero, con el saxofón, claro está, bolero, merecumbé, porro, danzonete, salsa, merengue,
y estudiar también música de pronto clásica, pero básico, ¿no? En la guitarra y estudiar con muchos métodos leyendo y eso. Mi abuelo siempre quiso que uno fuera un músico, como decía él en sus palabras, si usted quiere ser un músico regular, no decía bueno, porque él era como exigente. Si usted quiere ser un músico regular, usted tiene que estudiar diario el instrumento, por lo menos mínimo 1 hora. Y bueno, a él le debo eso. Eh, a él le debo que ahora vivo de la música. Ok. O sea que en ese tiempo la influencia tuya musical, nada que ver con vallenato, o Nada. tú escondidito por ahí de pronto. No, en mi caso no fue así, ¿sabes? Yo me crié absorbí bastante lo que decía mi abuelo, su lema, y como que uno a esa edad absorbe mucho, ¿no? Ujú. Uno aprende de lo que uno ve en los mayores, lo que escucha, y, y pues no escuchaba vallenato, la verdad. Escuchaba involuntariamente, porque es imposible Sí, sí, total. vivir en Valledupar y no escuchar vallenato, es imposible. Quieras o no quieras, vas a escuchar Así. vallenato. Y a esa edad de 14, 15 años, mi influencia en la guitarra ya pasó de ser de pronto lo básico de la música clásica, de los métodos, pasó a ser ya otros géneros, pero no vallenato. Ya ¿De qué empecé, género ya empecé específico? a escuchar bandas de rock, Guns N' Roses, Metallica, Aerosmith, también en ese entonces bandas creo que como Coldplay, rock en español como Maná. Infaltable, maná. Maná, sí, sí, en los guitarristas creo que, no sé si sea infaltable, pero en muchos casos sí, sí, hemos recibido esa influencia, sobre todo desde ese guitarrista Sergio Ballín. Imagínense. Entonces, en ese entonces era eso. En la guitarra no había vallenato para mí, pero sí escuchaba otros géneros. Y bueno, ya después pasé fue a la música cristiana. Ok. Ya esa es otra influencia. Eso me llamó la atención, me llamó mucho la atención cómo se hacía y cómo se hace la música cristiana, ¿no? Ok, ¿a qué edad, adelantándonos un poco, a qué edad te convertiste al Señor? A los 18 años, si no estoy mal. A los 18 años conocí al Señor. Y bueno, y en la iglesia pues no tocamos vallenato, o sea, No, y menos en esa época, menos en esa imagínense. época. En esa época estaba de moda bandas como Alex, Marco Alex Witt, Alex Campo, Campo, Marcos Barrientos, incluso Jesús Adrián Rojo. Romero, Rojo, ¿qué otras bandas? Hilson, Mm. sí, 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 estuvieron de moda todas esas bandas y pues yo escuchaba eso y también estudiaba un poco eso. Y la música es como un gancho, ¿no? Ujú. Ya salí, hablando aquí de manera muy personal, es como un gancho, no sé si se pueda entender así, es un gancho de parte de Dios como para traer Una motivación. una motivación para, para, para llegar a conocer de Dios, para llegar a Ok. conocer del Señor. ¿Te congregas dónde, mi hermano? En la Ese. iglesia ¿Siempre Cejes, te has congregado ahí? siempre, Ah, hombre, qué bueno. siempre, en la iglesia Cejes. Entonces, ¿cómo llegó el vallenato? El vallenato llegó porque, bueno, me salí ya como de la cobertura de mi abuelo, Ujú. es cuando ya termino el bachillerato, a la edad de, ¿qué? De 17, 18 años. eh, ya salí pero no salí muy bien en ese entonces, porque mi abuelo quería que yo estudiara clarinete y saxofón, y yo no quería. Yo quería era la guitarra. Yo Ok, quería ok. estudiar solamente la guitarra. Total, ahí hubo como unos pequeños roces con mi abuelo. Total que me fui. Yo vivía con mi abuelo. Me fui a vivir donde mi mamá. Ah, ok. Ya, entonces ya me salgo de esa atmósfera, de esa cobertura, ya empiezo a asimilar más el vallenato. Y para ese entonces, tenía yo 18, 19 años, ya me estaba congregando en Ceje, ya lo que tocaba era más que todo música cristiana. Para Ujú. ese entonces ya mi primo, Marlon Gutiérrez, y otro primo que tengo que se llama Yamil García, que es pianista, ya en ese entonces estaban ahí en el ruedo, Ya en la estaban moña, en la moña. trabajando, tocando en el vallenato. Y bueno, ellos sabían de mí, sabían que tocaba guitarra, que tenía mis cualidades, y pues
quisieron recomendarme con grupos. Para eso del 2009, sí, tenía yo creo que 19 años. Yo por ahí empecé a hacer mis primeros pininos, matando moña, como dice uno acá, ¿no? Toqué algunos, Unas parranditas algunas por ahí. parrandas o bailes, como le llama uno Ujú. también, me acuerdo que en la agrupación, en los cantantes de esa agrupación eran César del Valle y Jorge Royce, Ah, ok. un proyecto que tenían. Yo alcancé a matar mis moñitas con ellos, hacer mis toquecitos con ellos. Creo que con otros cantantes por ahí hizo Ujú. ciertos toquecitos, pero no fueron algo así como bien formal, Ujú. algo bien serio en el sentido de que hacía parte de su agrupación como tal. Sino que como decides tú, o sea, por matar la moña, Sí, como dice uno acá en nuestra cultura, mataba la moña, Ujú. salía el trabajito, no, que salió un toque y está este muchacho por allá que toca la guitarra, que está tocando bien, ¿qué tal? Y me invitaban, hacíamos el ensayo y íbamos a tocar. Claro. Fue algo más así, como más Ujú. esporádico. Con César sí, con César y Jorge Roy sí hice varios. Exactamente, Fue un poquito más formal la más cosa. formal. Y entonces, ¿cómo aprendiste los andantes? Eso fue escuchando. Sí, manito. Para ese entonces yo estudiaba bastante la guitarra. Estudiaba bastante, pero no estudiaba el vallenato así como tal. Estudiaba más que todo método. Para ese entonces ni siquiera tocaba con los dedos, sino que solamente tocaba con Con la púa. púa, imagínate. Y bueno, yo estudiaba, me dedicaba a estudiar 6 horas diarias, 8 horas diarias, 12 horas. No tenía una guitarra Cero. profesional, ni tampoco tenía una plantica. Estudiaba con una guitarra, que creo que fue la primera guitarra que tuve. Era una guitarra marca Honda, imagínate. Me costó 200,000 pesos. 200,000 pesos de segunda a un amigo vecino de allá de Villa Miriam, un amigo que se llama Alvarito. Se la compré y con eso estudiaba así, sin amplificar. A lo que medio sonaba la guitarra, Así al oído, sí. al oído, tú sabes que estas guitarras eléctricas no suenan Así es. acústicamente y así estudiaba. ¿Y Así, cómo, y no había cómo más nada. fue ese cambio de tocar rock? Entonces Bueno, pues, ya epa, pues, al guitarreo vallenato. la influencia de la cultura, de Ujú. lo que tú escuchas, así no quieras escuchar, y de tener ya como un fundamento musical, te lleva de pronto a asimilar un poco más rápido o más fácil eso que escuchas, Ok. eso que escuchas. Entonces, eh, a- escuchando canciones vallenatas, esto se acompaña así, esto se acompaña así, me aprendí el acompañamiento, y hay cosas que salían muy, muy, muy de forma empírica, por decirlo Empírica. así. Eh, bueno, mi primo se dio cuenta que, Marlon. sí, mi primo Marlon, se dio cuenta que podía servir, como dice uno por ahí, y me invitó a tocar con él, a matar una moña con él. No me acuerdo qué cantante era y qué acordeonero era, pero fuimos a tocar, la, a matar esa moña. A él le gustó, me dijo que, ajá, sí, que tenía cualidades, que podía servir. Como él ya hacía parte en ese entonces de la agrupación de Martín y de Rolando, Ujú. Martín y Rolando en ese entonces, me recomendó a mí como guitarrista. No sé qué había pasado con el guitarrista de ellos, no sé qué pasó, y no sé quién era en ese entonces, no recuerdo específicamente, pero me recomendaron. ¿Y qué pasó? Que como yo era cristiano ya en ese entonces, Ujú. Rolando en esa época del 2009 estaba haciendo un álbum, pero era un álbum cristiano, puras canciones cristianas compuestas por él, donde cantaba él y también cantaban otras personas que él invitó. Y necesitaban grabar unas guitarras, pero en ese género que no era vallenato. Mi primo se acordó de mí. Ah, no, si Carlito toca En la en, iglesia y eso. Carlito toca en la iglesia, me imagino que fue él el que me recomendó. Sí, creo que fue Marlon, para la grabación de ese álbum cristiano que estaba haciendo Rolando. Y fui a grabar, y como no era vallenato, pues
fluía a la hora de la grabación. Era como nadar en mi agua. A Rolando le gustó. Okay. Rolando dijo, no, este es el man para el grupo de El vallenato. Martín, para el grupo de Martín y Rolando. Y bueno, ese fue como el otro apoyo que recibí, aparte de mis dos primos, de Yamín García, el pianista, que hacía parte también de Martín y Rolando en ese entonces, y de Marlon. Y después que ya grabé con Rolando, también como que recibí el espaldarazo de él. Okay. Pero yo entro ahí a esa agrupación y créeme que yo estaba, pero crudo, o sea, cero, casi cero de lo que era vallenato. Okay. Por decir en otras palabras, por no decirlo, chambón. Chambón, Sí. Esa es la, o sea esa es la- que podemos reafirmar que Rolando es un formador. Total, no, Rolando es no solamente un formador y una escuela en lo musical, en, en muchas En la cosas, parte integral en también. la parte integral, en la vida. Es un gran testimonio porque es un hombre de Dios también, un hombre cristiano, y te forma en ese aspecto también, y a los que han pasado por su entorno, o los que han trabajado con él, eh, saben lo que han recibido también, mejor dicho, han recibido eh, ese ejemplo, esa enseñanza, no solo en lo musical, sino también en lo personal, en su testimonio, en su cosmovisión como persona, como cristiano. Carlito, tú venías tocando en la iglesia ya. Sí. ¿Cómo es el tema de manejar ese miedo escénico? No sé cómo ya, por lo que tú acabas de decir, tú en la iglesia me imagino que ya era tu espacio, era como nadar allí en Una zona de confort. sí. Pero ¿cómo hacías, manito, cuando ya, por ejemplo, en el vallenato, que el solo, que esto? ¿Cómo era ese tratamiento ahí, manito? Créeme que eso fue difícil fue difícil, para mí fue difícil. Como te dije, estaba crudo con el vallenato, pero bastante. Lo que sí tenía de pronto eran unas buenas bases. Estudiaba bastante el instrumento y eso me ayudó a desenvolverme. Exacto. Porque la música al final es global. Ujú. La música es global y las cosas que tú aprendes de un método, de otros géneros, Lo tú aplicas lo acá. puedes aplicar en otros géneros, O sea, en el vallenato en este caso. exacto. Y me imagino que en la parte armónica no tenías problema porque tú venías acostumbrado a la iglesia que las Ujú. armonías no son como tan, Tan básicas como en el tan, vallenato, como por tan decirlo básicas en el así. vallenato. Sí, pero entonces no tuviste problema con ese tema de las armonías y eso. De pronto sí, porque como no escuchaba tanto Ok. vallenato, pues obviamente no me sabía algunas canciones. Me tocaba ahí pendiente ahí, a veces pelando notas, pelando acordes, equivocándome, pero pendiente del bajo, escuchando, no, cogió para cuarta, cogió para quinta, Ok, cogió para ok. tercera menor. Es como tratar de desenvolverse en medio de la guerra, ¿no? Ujú. De coger el machete y salir a desenvolverse. ¿Cuál fue el primer solo, te acuerdas? El primer solo vallenato que te tocó hacerlo ya así en vivo. Recuerdo que a Martín le gustaba mucho una guitarra que grabó el maestro Jorge Balbuena, el Pitufo. Si no estoy mal, fue él, sí, creo que estoy casi seguro que la grabó él en una canción que grabó Con con Diomedes. Diomedes. Y creo que es Mi Primera Cana, donde hay una guitarra que va con como un trémolo trinando, Ujú. complementando lo que está haciendo el acordeón de Juancho Roy. Eh, Fue un solo como, ¿No te acuerdas, manito? a ver, sí, sino que aquí no sé si me va a salir ahora en estos momentos. Ok. Eso a Martín le gustaba, le encantaba. Y eso lo haces con púa, manito. Ahí lo estás haciendo con púa. No, con la uña. Ah. A Martín, Y uno cree que yo pensé que tenía la púa porque te veía así. no. Bueno, la púa la dejaste definitivamente en el vallenato. No lo he dejado del todo, sigo tratando de estudiar, pero obviamente en tarima, pues todo lo que estoy haciendo lo estoy haciendo con, Con los solo con dedos. los dedos. Volvamos entonces a lo que estamos hablando de Martín. Ok. En ese entonces, cuando empiezo con Martín, era solamente púa.
eso sí fue un choque. Eso sí fue un choque porque hay cosas del vallenato, del vallenato en guitarra que se dificultan mucho para hacerlas con la púa. Claro que sí. Por ejemplo, lo de arpegiar, no es lo mismo hacerlo con los Claro. distintos dedos y hacerlo con una púa es Cambia un la poco más presión. complicado. Y dije, no, tengo que tratar de adaptarme un poco más a los dedos porque es lo que al final te va a dar ese sonido característico Del un vallenato. poco más de la guitarra en el vallenato. Entonces sí, empecé a ponerme las pilas porque obviamente estaba crudo. El primer solo que te aprendiste del vallenato. El Hay un primer solo que uno solo. siempre hace. Ah, la, bueno, ese fue uno de los primeros. Ese Que fue uno de los salió, ¿eh? primeros, sí, ese fue uno de los primeros, definitivamente creo que fue el Esa es primero. la escuela, esa es Sí, la sí, escuela. sí. Ese fue el primero y bueno, no, es una introducción. Una introducción. Y si no estoy mal, la grabó el maestro José Vázquez en la guitarra. Con Diomedes, sí, ese fue uno de los primeros. Bonito. Suena diferente, bacano. Sí. Hablemos del instrumento. ¿Cuántas guitarras tienes tú, manito? Yo De tu equipamiento, pues, más bien. en este momento tengo 4 guitarras. La más vieja es esta. La más vieja es esta eléctrica. Es una Una PRS. PRS SE Paul Allender. Se la hicieron en honor a un guitarrista totalmente metalero. Si te fijas, el sonido de esta guitarra es un poco oscurito. Y creo que es muy acorde, ¿no? Al vallenato. Bueno, O eso es de gusto yo también. creo que no es tan acorde al sonido que comúnmente se maneja en la guitarra vallenata. Este sonido de esta guitarra es un poco más oscurito, pero creo que el sonido que más se maneja en la guitarra vallenata es un sonido más brillante, más brillantico. Okay. Pero a mí me ha funcionado muy bien. La tengo hace creo que más de 10 añitos. 10 años, más de 12 años creo que la tengo. ¿Cuánto te costó en ese tiempo, maestro? Fue la primera guitarra que tuve. Ya profesional, así ya. Profesional, es una guitarra de gama media. En ese entonces me costó como 2 millones, un poquito más de 2 millones de pesos. Fue la primera guitarra que tuve, gracias a Dios. No fue la primera guitarra, fue la primera guitarra profesional que tuve. La primera guitarra eléctrica profesional que tuve. ¿Y esta que está aquí? Esa es una Fender Telecaster. Antes de tener esa guitarra yo tuve una Godín. No sé si conoces la Godín. Claro. Que es una guitarra. Creo que te veíamos mucho en los videos. Sí, la usé por varios años, sobre todo con Martín Elías en vivo. Grabé también con ella, gracias a Dios. Esa es una guitarra que es como, tiene un sistema de guitarra eléctrica, pero tiene cuerdas de nylon. Esa guitarra la di por parte de pago para comprarme esa Fender. ¿Y esta es americana, manito? Esa es americana. Sí, señor, ahí está. Últimamente la estoy utilizando bastante para grabar. Me gusta bastante para grabar. Y tengo una guitarra folk, una Taylor GS Mini. Y tengo otra guitarra electroacústica, cuerdas de nylon, marca Córdoba, es española, una Córdoba C5CE. Esas las utilizo bastante, sobre todo para grabar. Que eso debe ser o sea, es lo que debe tener un guitarrista. Pues sí, yo creo que es lo básico. 2 guitarras eléctricas por lo menos, una folk, o sea, cuerdas de acero, y una cuerda de nylon. Y bueno, ya de ahí para allá lo que venga, lo que uno pueda tener, una 12 cuerdas, un ukelele, un guitarlele, un banjo, todo lo que uno pueda tener, mejor dicho, y pueda agregar a su trabajo, a sus grabaciones, eso es bacano. Eso es súper bacano. En el vallenato en vivo, ¿cuál estás usando en el momento? ¿Estás usando? En este momento, en vivo, estoy tocando con estás tocando eso. Con la más viejita. Estás acomodado ahí, estás sabroso. Sí, estoy ya con mis dedos, mis manos están
adaptadas Porque yo agarro esa guitarra y la misma guitarra me rechaza. mis dedos están adaptadas a ella y adaptados a ella. Y sí, pendiente por ahí también de como de modificar un poco el sonido de la guitarra, Ok. de esta guitarra para cambiar. A veces los cambios son buenos. Ok. Manito, hablemos un poquito de... mira, esto que está aquí, esto lo utilizas En para vivo. Eso es un pedal, un booster. Es un mini booster. Este Pero de no tiene ningún efecto, solamente te da ganancia da o ganancia y colorea un poco el color. sonido de la guitarra. Obviamente todo proceso por donde pase el instrumento siempre va a colorear un poquito el sonido de la guitarra. Esto, pues aparte de darle más volumen, más ganancia, le da un poquito más de brillo, Ok, por un poquito más brillante. bien. Siempre en el vallenato te ha tocado lo que es tocar la guitarra limpia en el vallenato. Porque tú sabes que ahorita se está utilizando la guitarra con Sí, pedal y con todo eso. pedales y con efectos. Bueno, de que me haya tocado, siempre me he ido más como por la guitarra más vallenata, más Ok, limpia, pero en un tiempo sí utilicé pedales y todo eso. pedales, un pedal digital. Con Martín lo utilicé y usaba efectos también. Ujú. Tocaba la guitarra vallenata, pero también a veces le metía efectos, que el distortion, que el overdrive, que el wah, que el delay. Y en ese entonces era un solo guitarrista, o sea, Ujú. solamente yo. Entonces yo como que trataba de hacer el trabajo de los dos guitarristas, porque ahora las agrupaciones vallenatas, la mayoría, tienen dos Tienen dos guitarristas. guitarristas. Uno que es el que se dedica a hacer más efectos, a darle un concepto más, como que aplicar un concepto más de otros géneros Ujú. y a hacer efectos. Y está el otro guitarrista que es Que el es el vallenato. que es el más vallenato, por El decirlo así. vallenato, Yo me he dedicado más a ese estilo, ¿no? Al, ese al- estilo. al del vallenato. Si yo te hablo, acompáñame un vallenato, Carlito, rústico, ¿cómo lo acompañarías tú? Sí, el acompañamiento tradicional. El del paseo, ¿no? Ese es el acompañamiento más El básico que rústico, hay. sí. Y Pero ya si lo modernizas un poco más, si uno habla de guitarreado, pues algo parecido, pero y pueden haber variaciones, no sé, ya depende pues, de las influencias y de lo que uno quiera innovar innovar. también. Yo puedo hacer un guitarreado. Eso funciona como un guitarreado. Bacano. Lo puedo hacer uno más rápido. Funciona como un guitarreado, incluso también puede funcionar aplicándolo a otros tumbados del bajo. Ok. Todo es cuestión de que suene bien, de que suene Sí, bien, de que sea algo agradable. circunstancial, Sí, de acorde a la canción, acorde sí, a de que sea agradable al oído, que suene bien. Hablemos de Martín. Ok, Ahorita nos comentaste que Rolando. ok. Ahí fue donde tú conociste a Martín. Sí, lo conocí para ese año ¿de qué? 2009. Yo- 2009, sí. 2009 lo conocí. Me recomendaron para su agrupación, como guitarrista para su agrupación, y ahí lo conocí. ¿Cómo te recibió Martín? Muy bien. Yo creo que fue, a pesar de que estaba, pero crudo, crudo, crudo con el vallenato, yo creo que fue Dios que puso gracia en mí para que yo le cayera Ujú. bien. Hallé gracia delante de él, delante de Martín. Por mi testimonio también, por mi testimonio de ser un muchacho que era cristiano, que era juicioso, que no bebía, Ujú. que no andaba pendiente de lo que se Sí, sí, hace por lo general a veces en esos ujú. ambientes, ¿no? Sí. Eh, a él le agradó eso, como que Dios puso esa lucecita ahí en medio de su agrupación. Sí, de pronto dijo, no, está aprendiendo a tocar, Sí, pero al sí, menos sí, se sí. porta bien. Se porta bien y O sea que, bueno, manito, voy a ser un poquito atrevido. Tú eras como el contraste de lo que era Marlon, que acá nos contó en su podcast que era más explosivo, más peleonero, más... pues yo diría que
En cuanto a la personalidad, sí, Ujú. digamos que, que sí de pronto había un contraste, Ujú. sí. Él es más, él era o es más extrovertido, Ujú. yo mucho más tímido, mucho más introvertido y como que venía de esa influencia del cristianismo, de la iglesia y era Ujú. como que más, trataba de, pues, en el trabajo con Martín trataba de como que de conservar Tu mis testimonio. principios, mis Claro. testimonios. Pero sí, era más que todo, el contraste es como Sí, de personalidad, lógicamente. personalidades más que todo. ¿Cómo ayudabas a Marlon en sus momentos así que nos contó acá, en sus momentos que él lo sacaron una vez de Sí. Martín? eh, cuando a él lo sacan de la agrupación de Martín, yo todavía no había entrado, el guitarrista era otro. Ah, ok. Si no estoy mal, el guitarrista se llama Diego, el que estaba en ese entonces se llama Diego. Eh, Cuando pasó eso, él te contó, yo no estaba todavía en la agrupación. Cuando ya entro, pues creo que lo ayudé eh, con mi ejemplo. Creo que Ok. con eso es que uno más puede ayudar a las personas, ¿no? Ujú. Hablando en ese sentido, ¿no? Con el testimonio, con el ejemplo, con el comportamiento, con las acciones de uno, ¿no? Sí, es que él nos contó, hace un tiempo nos contó que tú impactaste su vida, porque él nos decía, es que Gloria a yo Dios. llegaba al hotel y yo veía a Carlito leyendo la Biblia, Ah, sí. orando, o sea, y de pronto quizás tú de pronto no le predicabas o no, pero con el solo hecho de él Sí. verte leer la Biblia, de verte orar, eso lo impactó a él bastante. Wow. Qué bonito. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La gloria sea para el Señor. Y bueno, ahora dices algo y se me viene a la memoria. Él una vez incluso, estando los dos en la habitación, porque siempre cuando hemos trabajado juntos en Siempre una se quedan. agrupación, siempre nos quedamos los dos en la habitación. Eh, una vez estaba yo en mi cama sentado con la lámpara cerca de la cama leyendo la Biblia y él me tomó una foto y yo no me di cuenta cuando estaba leyendo la Biblia y la subió a sus historias. Creo que la subió a sus historias o a su feed en Instagram, no sé. Como que le impactó eso Sí, sí, y sí. la subió, la compartió y dedicó unas palabras bonitas. Y sí, sí, sí. Definitivamente lo mejor que puede hacer uno como cristiano es predicar Con el con el ejemplo, ejemplo, con el testimonio, ¿no? con el testimonio. Bueno, entonces estabas tú, Rolando, que siempre también, como tú dices, un Sí. hombre de Dios. ¿De qué manera eh, también mostraste ese ejemplo con Martín? O sea, ¿cómo sentiste que Martín también? Sí, sé que fue así, sé que fui eh, de buen testimonio para él también, porque él mismo me lo decía, y él mismo lo dijo. Tengo, ahora mismo se me viene un recuerdo de Martín. Estábamos tocando en Bogotá, habíamos tocado ya una fiesta privada en Bogotá, ya estábamos en el bus y él estaba en un momento difícil. No sé qué le pasó en su entorno familiar, pero me acuerdo que él estaba llorando, estaba desesperado, estaba llorando. Y yo tenía la costumbre siempre de orar en el bus antes de tocar o antes de viajar, cuando íbamos saliendo de viaje, incluso orábamos en ese entonces, ya después que se terminaba la presentación, cuando íbamos a retornar de viaje, orábamos. Y, y bueno, le estaba compartiendo una palabra y yo iba a orar y lo vi a él que estaba llorando, estaba ahí en su puesto, desesperado, llorando, y yo tuve la intención de poner mi mano sobre su cabeza, de pronto Ujú. para darle consuelo. Yo lo hice tímidamente, pero él estaba tan desesperado en ese momento que él cogió mi mano, o sea, él sintió el medio roce y cogió mi mano y se la puso duro en la cabeza, como para decirme, estoy desesperado, ora por mí, Claro, claro.
esto es lo que necesito. O sea, yo sentí de parte, creo que de Dios, del Espíritu Santo, que él lo necesitaba y lo hice tímidamente y la respuesta de él, la reacción de él fue, ayúdame, o sea, me estoy ahogando en este problema. También recuerdo que una vez para un cumpleaños de él, yo no sabía qué regalarle a Martín. Y le pregunté a mi esposa, eh, mi amor, ¿qué le puedo regalar a Martín? Imagínate, Martín tiene, o sea, ¿qué le puedo regalar a él que sea significativo? O sea, tiene zapatos, los que él quiera, caros, ropa, no sé. Y ella me dio la idea, regálale una Biblia. Seguro no tiene Biblia. Yo dije, Tremendo. wow, este es un gran regalo. Y yo dije, sí, fue una gran idea de mi esposa. Y bueno, ella compramos la Biblia, bien bonita. Ella le empacó bien su Biblia. Total, se la puse, llegamos a la reunión. Martín le gustaba hacer muchas fiestas y reuniones con su familia y con su grupo de trabajo. Ok. Le gustaba hacer muchas integraciones y en sus cumpleaños no faltaban. Invitaba a todos sus empleados, a sus familiares, a sus amigos. Y yo puse mi regalo en la mesa de regalos. Ujú. Al siguiente día o a los días siguientes se me acerca y me dice, hola, manito, gracias, gracias, gracias. Qué regalazo me diste. Hola, bacano, manito. A mí nadie me había regalado eso nunca. Imagínate. Yo sentí que eso le impactó tan positivamente que él me recordó varias veces dándome las gracias, no solamente una vez, sino varias veces por el regalo de la Biblia. De la Biblia. Hola, manito, bacano. Y yo lo veía con su Biblia. A veces en los viajes, que viajaba con su esposa, iban leyendo con un marcador resaltando. Y yo dije, no, impresionante lo que hace Lo que hace el lo Señor. que ¿no? hace Dios, ¿no? Lo que hace el Señor. Y a veces lo veía en fotos que, que subía a sus historias de Instagram, lo veía donde estaba estudiando la Biblia, leyendo, haciendo con sus marcadores, resaltando algunos versículos junto con su esposa. Yo dije, wow. Y una vez también lo dijo en público por el micrófono. Dijo algo así como, no, Carlitos García, creo que estaba cumpliendo años, me felicitó y dijo, nuestro guía espiritual, algo así dijo. Y sí, sé que entonces sé que lo reconoció, Lo reconocí lo también. reconoció el buen testimonio que gracias a Dios pude ser para él y para mis compañeros en ese entonces. Martín, estando contigo, ¿ya se estaba congregando o él empezó a congregarse Sí, cuando ya él se congregaba? él se estaba congregando, sobre todo ya en los últimos años de él, en los últimos años de vida se estaba congregando en la iglesia de la pastora Esther, en la iglesia de la pastora Esther Barrios. Él y Rolando y algunos de mis compañeros de trabajo en ese entonces, Marlon se congregaba donde la pastora Esther y el corista Hermes Mercado también, Jesús Manuel, el negro Guacharaca también, Bien. varios se congregaban allá. Chévere, chévere. Sí. ¿Qué tienes que decir de Martín? Creo que es una de las personas más nobles, una de las personas más nobles que he conocido, dadivosa, muy dadivoso, muy generoso, humilde, tenía una personalidad, un carácter, una personalidad a veces explosiva, que tenía ese cheat ahí como de su genética, de su familia, a veces era explosivo, Ok. pero era un hombre noble, que reflexionaba mucho de sus acciones y eh, era un ejemplo a la hora. Yo siempre lo he admirado y siempre me ha quedado ese ejemplo de él, ¿sabes? Un hombre eh, que no era orgulloso, se equivocaba y sabía pedir perdón. Bacano eso. Muchas veces vi ese ejemplo en él y eso me marcó. Eso creo que nunca se me va a olvidar. Cuando se equivocaba me hablas No, de lo musical de pronto no. En o lo cosas en personal, lo a personal. veces podía, en medio de sus reacciones, por Ofendía a rabia, alguien. Sí. porque lo ofendieron, a veces reaccionaba y ofendía. Ok. Y enseguida, a los minutos,
estaba pidiendo disculpas, perdón. Y eso no es común. Eso no es- No es común para nosotros los seres humanos, eso no es fácil. Por la cuestión del ego, del orgullo, reconocer que hemos fallado, que hemos cometido un error, bajar la cabeza y pedir perdón, eso no es fácil, no es fácil. En mi caso personal no es fácil, créeme. Sí, sí, no, así es. Y No, es con lo que luchamos, creo que todos creo los que seres humanos. todo, pero yo veía eso como una virtud en él, ¿sabes? Y ese Sí. ejemplo me marcó. ¿Cuántos años duraste con él? Casi 8 años. Casi 8 años desde el 2009. Recuerdo que mi primera presentación con Martín fue no recuerdo exactamente la fecha, pero sé que fue un sábado de septiembre del 2009, Mm. hasta la fecha de su muerte, hasta el año 2017. Fueron casi 8 años. ¿Y en qué lugar fue esa primera? ¿Te acuerdas? Fue en una casa campo a las afueras de Santa Marta. Eso no se me ha olvidado. Hablemos de qué grabaste con Martín. Grabé desde el álbum El Terremoto. Desde el álbum El Terremoto hasta el último álbum. Tuve la oportunidad, en El Terremoto tuve la oportunidad de grabar 4 canciones. 4 ¿Te canciones. acuerdas de las canciones? Man? No recuerdo exactamente las 4, pero una de esas fue La Gota. Ah, ok. La Gota. En el siguiente álbum de Martín, que ya no fue con Rolando, sino con Juancho, de La Estrella, perdón, que fue el boom del momento. El boom del momento. Si no estoy mal, grabé como la mitad de las... ¿Quién grababa las demás guitarras? En ese entonces, el álbum El Terremoto, el productor fue Rolando, si no estoy mal, junto con Marlon. Las demás guitarras las grabó el maestro Genio Gámez. Okay. Tengo una anécdota de eso porque yo estaba sentado, yo estaba en el estudio y el maestro Genio estaba grabando. Ya te puedes imaginar los nervios míos. Me cedió la guitarra, él estaba grabando El Terremoto, creo que era, o Ábrete. Me cedió la guitarra para que yo grabara y no fui capaz. Nada, manito. Los nervios me traicionaron, créeme que eso fue tener al lado a semejante maestro. Y yo en ese entonces un pollito, imagínate. Los nervios me traicionaron. Okay. Pero ya después de que Genio hizo su participación en el CD, me pude quedar a solas con Marlon en el estudio y ahí pude grabar. Ya con más confianza. O sea, con más confianza, porque con Rolando no. Rolando me estaba grabando, me estaba ponchando, él estaba sentado y también estaba nervioso con Rolando, imagínate. Pero ya con Marlon me quedé ahí solamente en la sala de grabación. Bacano. Y pude grabar. Entonces grabaste el boom del momento, después el otro álbum. En el boom grabé como la mitad de las canciones, como 9, algo así, como la mitad de las canciones del CD. Ese álbum lo produjo Carlos Huerta. Acá tuvimos al maestro Carlos Huerta. Ah, por ahí vi, imagínate. Ay, Dios mío. Otro crack. De los que más admiro y es un maestro. Y después no solo el maestro en la guitarra, sino en la composición. El maestro ha grabado coros, o sea, en muchas producciones de la música colombiana, no solo del vallenato, imagínate, ¿no? Productor de los mejores en el vallenato. No, imagínate estar aquí en la misma silla donde se sentó él. No, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Esto es un honor para mí. Manito, después grabas el otro álbum que se hizo con Juancho. Con Juancho, el otro álbum que se llama La Historia Continúa. Ahí es donde sale el éxito, ¿no? 10 razones para amarte. Sí, ese lo grabaste tú. Ese lo grabé. En ese álbum grabé yo todas las guitarras, gracias a Dios. Ese álbum, bueno, esos 2 álbumes se grabaron en Bogotá. El boom del momento fue en Audiovisión, un super estudio de grabación. El segundo álbum que fue, el segundo álbum con Juancho, de Martín con Juancho, fue La Historia Continúa, se grabó en Bogotá, pero se grabó en los estudios de Alfonso Abril. El productor fue Lucho Ortega y Marlon. Ahí yo tuve la oportunidad de grabar todas las guitarras, gracias a Dios. De ahí se desprendió ese éxito de 10 razones para amarte, que bueno, hace parte como de mi hoja de vida, ¿no? Claro. De mi hoja de vida, aparte de todas las canciones. Ya usted puede sacar las credenciales, yo grabé sí, yo grabé esto, gracias a Dios. Gracias al Señor que me ha permitido. Manito, antes de seguir hablando de lo que grabaste, ¿cómo viviste la etapa cuando Martín se separa de Rolando? No fue como tan impactante para mí
en el sentido de que, o sea, yo estaba joven, no miraba como la trascendencia de lo que eso, De lo que había pasado. de lo que es en Ujú. una, en una agrupación. Eso puede, pues, desequilibrar mucho a una agrupación, puede venirse abajo, como puede venirse arriba. En el caso de Martín, en cuanto a su nombre a nivel nacional, pues se vino arriba. Eso fue un impulso, la unión con Juancho, que venía de estar con Silvestre, de una Claro, claro. carrera, pero súper exitosa con Silvestre. Eso Eso fue un lo levantó. impulso para Martín a nivel de marketing, a nivel de imagen. Y bueno, vino el álbum, el segundo álbum con Juancho, donde grabó un super éxito nacional, que fue una canción romántica, vallenata del maestro Jorge Balbuena. Ahora lo así. Y fue un éxito a nivel nacional. Entonces, eh, recién hecha la unión con Juancho, a nosotros se nos disparó el trabajo. Se nos disparó el trabajo, trabajamos mucho. Entonces, por ese lado, como que fue algo positivo, porque bueno, el músico siempre quiere estar tocando bastante Claro. para que entre, Para que para entre el que entre billete. buen billete, ¿no? Para que entre billete. Y sí, ¿Y cómo fue tu proceso con el maestro Juancho Arias Priello? fue un bonito proceso, porque Juancho tiene una personalidad, es una persona que es de un carácter, yo diría que es de un carácter fuerte, en el sentido de que le gusta hacer Las las cosas cosas bien. bien, le gusta ser organizado, le gusta que las cosas salgan bien, y es un tipo Y creo que eso fue también, profesional. Carlos, creo que eso también fue como un plus para Martín, que él venía de esa organización de Silvestre, entonces, Sí, 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 sí. Martín aquí maduró, ok, Martín con Juancho maduró, se tuvo que, yo creo que ahí dimensionó lo que él tenía en sus manos. O ok, sea, en el sentido de que, bueno, no solo soy hijo de Diomedes, ya soy un artista, soy Martín Elías, me están conociendo por ser Martín Elías, tengo una empresa, el futuro mío, de mi familia. Creo yo que él dimensionó eso ahí, al enfrentarse a esa ruptura con Rolando, que yo sé que fue dolorosa para Martín, y ya verse eh, bueno, ahora tengo que luchar, tengo que echar esto para adelante. Yo claro, creo que claro, claro. eso lo ayudó a madurar mucho a él. Eso lo ayudó O sea a que madurar él mucho se a él. sale de su zona de confort Sí, yo diría que sí. y eso ayuda. Eso ayuda. Lo llevó a madurar, lo llevó a organizar más su agrupación, a ver las cosas de una manera más profesional, a preocuparse, a respetar más su profesión. Ok, Porque a veces los músicos, por nuestra inexperiencia, no le damos el el valor y valor. el respeto que se merece la música. Eso es una de las cosas que le agradezco a mi abuelo. Mi abuelo Néstor García, no, a todo el que pasó por su crianza Musical. musical, le enseñó a respetar la música. Él enseñaba a todo el mundo que, imagínate, decía mi abuelo, no sé si está bien, pero él decía, músico gordo no luce. Imagínate, no sé si eso está bien, me perdonarán, pero él decía eso, músico gordo no luce. Y yo decía, bueno, y bueno, en cierta forma te enseñaba a cuidarte, ¿no? Hasta también A la verte bien, imagen. Claro, claro. a que tu imagen se vea bien. Músico borracho no luce, músico drogadicto no luce. Te enseñaba a pararte bien con tu instrumento, a sentarte bien con tu instrumento, a poner bien las manos en tu instrumento. O sea, era un tipo que te enseñaba unas buenas bases, una buena formación. Tremendo. Y me enseñó, y a todo el que pasó por ahí le enseñó a respetar la música, porque la música es de respeto. Ok. Una profesión como cualquier otra, y que merece respeto, merece puntualidad, merece que uno haga su trabajo en las mejores condiciones posibles. Carlos, que, que lastimosamente por la cultura del músico vallenato, pues se dio esa imagen de ese músico irresponsable, de ese músico borracho, drogadicto, de ese Lastimosamente, músico mujeriego, de ese músico. Pero yo creo que hoy en día, creo que los muchachos ahorita como que han entendido eso y como que ya están más. comparto tu mismo pensamiento. Todavía cargamos con esa cruz de, bueno, yo creo que esa cruz es más global. Todavía hay Ujú, muchas culturas, no solamente acá, donde total. ven al músico como el flojo,
no sé si el flojo o como que Que el se la, verdad, que se la gana se fácil. dedica a la música, pero eso no es una profesión como tal, no es un trabajo como tal. Todavía hay como que esa imagen, ¿no? Todavía en esta cultura y en otras culturas de otros géneros musicales También. todavía. Pero sí comparto que las nuevas generaciones, no sé, del 2010 para acá, no sé si me equivoque, ya como que se ha ido cambiando el chip, El chiste, se ha ido cambiando el chip y eso es bueno, claro que eso es sí. bueno, eso es bueno, porque la música es, como te decía ahorita, es una profesión, un trabajo como cualquier otro Claro. y debe entenderse y asimilarse así y darle el respeto que se merece la música. No hay que es algo que se nace con eso. O sea, Aparte de que yo no sé si lo que voy a decir está bien o si me van a dar latigazos. Mi abuelo decía, la música no es para el que quiere, sino para el que puede. Yo no sé si eso es correcto, no sé si está bien, pero lo que él trataba de decir, creo que lo que mi abuelo trataba de decir es que lo que tú dijiste ahorita, perdón, se nace se con eso. nace con el talento, se nace con el talento y se perfecciona Con la con la disciplina. disciplina, con el conocimiento que uno pues, tiene que adquirir con las bases, aunque hay músicos que no han adquirido ningún conocimiento en cuanto a gramática musical, por decirlo así, y han sido totalmente empíricos, músicos de oído, y han sido músicos Exitoso, claro. exitosos, famosos, eh, grandiosos, Porque pero nacieron con eso. sí, nacieron con eso, nacen con eso, pero si se puede complementar con adquirir conocimiento, con adquirir buenas bases, No, total. con gramática musical, mucho mejor. Sí, es que si tú tienes el talento, la mejor manera es desarrollarlo es con el estudio, o sea, Así es, potenciarlo. potencializarlo. Cuando vuelve Martín con Rolando, grabaron el álbum Imparables, Imparable. imparables. Ese fue, yo creo que uno de los álbumes, o si no es el álbum, es uno de los álbumes más exitosos de Martín Claro que sí. a nivel nacional. Fue como que una graduación, por decirlo así, para él. Fue como muy explosivo para su carrera. Ese álbum lo produjo Rolando también, junto con Marlon, también ahí a su lado. Ese álbum lo grabamos aquí en Valledupar, en los estudios de Rolando, en los estudios de Rolando Ochoa. El ingeniero de grabación y de mezcla fue Alvarito Araújo, también pasó por aquí. Sí, señor. Este, Paro. un amigo, un buen amigo. En ese álbum tuve la oportunidad de grabar todas las guitarras también, gracias a Dios. En ese álbum grabé mucho con la guitarra Godín. Ok. Tuve antes de esta De esta. Fender Telecaster. ¿Algún éxito de ese álbum? Varios. Está El Látigo, Mi Ex. Está... ¿Qué otro? Hay varios que no recuerdo ahora. Varios Pero éxitos. los discos rápidos como el látigo, ¿los grababas con la Godín o con eléctrica? El Látigo creo que lo grabé con guitarra eléctrica. No recuerdo exactamente, pero lo grabé con guitarra eléctrica. Perdóname, Perdóname, te te amaré. amaré, muy bonita esa canción. Es que de ese álbum sonar, ese Rápida, de ese álbum creo que sonaron casi todas las Todas las canciones. canciones. Y de ese álbum se hizo el lanzamiento en vivo en el Parque de la Leyenda. Sí, señor. Fue el primer lanzamiento, el primer y único lanzamiento de Martín en el Parque de la Leyenda y eso fue algo grandioso para su carrera. Eso fue un impulso grandísimo Sí, señor. para la carrera de él y para la carrera de nosotros, los que hacíamos parte de esa agrupación. Eso nos llevó a A otro otro nivel. estatus en la música. No, y lo otro que como ya Rolando venía donde Silvestre, que Claro, también, venía con todas esas enseñanzas, claro. con todo lo bueno que pudo aprender allá, en lo musical y en lo empresarial, en lo organizacional. ¿Cómo viviste el regreso de Rolando con Martín? Bueno, ya un poco más maduro, fue un poco más impactante. Ya hubo más, ya se dimensionaba más lo que era una ruptura, una nueva unión, ya hubo más preocupación, pero el hecho de que entrara Rolando fue muy positivo
para lo musical de la agrupación. Claro. Se organizó más en el sentido musical. Rolando se preocupaba mucho por eso, de que el grupo sonara bien, de que sonaba acoplado, de que la percusión estuviera acoplada, que sonara limpia. Lo mismo con las armonías, con los coros. Rolando siempre, Hubiera mucha coordinación. sí, aparte de ser un gran acordeonero, ejecutante, arreglista, él tiene pues esa cualidad y aparte de ser compositor, tiene esa cualidad de ser un gran productor y director a la hora de dirigir una agrupación, dar ideas, mira, puedes hacer esto, puedes acompañar así, puedes complementar esto que estoy haciendo yo, en la guitarra lo puedes complementar así, con esta melodía, con estos arpegios, no sé. Es un tipo que tiene muchas ideas y mucha creatividad. Bacanísimo. Y eso fue positivo para la nueva unión de Martín con Rolando. Después grabaron el álbum, antes de Martín fallecer. Después, ¿O hubo otro álbum después de eso? no, después de Imparable se grabó Sin Límites, Sin Límites. el álbum Sin Límites, que fue el último álbum de Martín con Rolando. El último álbum de Martín. Yo en ese álbum grabé creo que solamente 5 canciones, porque ahí invitaron otra vez al maestro Genio. Él grabó la mayoría de las canciones. Sí. Yo grabé 5, si no estoy mal, fueron 5. Manito, ¿algún solo que grabaste en alguna producción de Martín? ¿O alguna introducción? Solo de guitarra. Bueno, es que los solos se han como extinguido, ¿no? Bueno, del vallenato. Eso depende, sí, es así, es una realidad. La guitarra ha pasado de ser como que la guitarra antes se le daba más espacio en la música de hacer punteos o solos de guitarra o introducciones. Ahora la guitarra es más complementaria, ¿no? No quiere decir que ahora sea menos importante o sea más fácil lo que se hace. Pero sí, la guitarra ahora, los guitarristas no grabamos tantos solos de guitarra como antes. grabaron los maestros de antes. Claro. Es por lo que se está viviendo en la música, pero también creo que a los guitarristas, incluyéndome, también nos ha faltado un poquito más de atrevimiento. Pienso yo, porque como que nos hemos acomodado a esa nueva forma de producir. esa nueva forma de producir y a esos pensamientos también de que es que ya eso no pega, ya no estamos en esa época. Y también nos ha faltado como que hacer la música un poco más libre, como que no encerrándonos tanto en que tiene que sonar así, que tiene que ser así. Y también nos ha faltado como que hacer música un poco más, con más libertad. Yo creo que hay que hacer de todo. No quiere decir que ahora hay que hacer la música como nos dé la gana, ¿no? Pero sí, en un álbum se puede incluir canciones que vayan de acuerdo a la moda, a lo que se estaba viviendo en la época de la música, como también hacer canciones más atrevidas, que no vayan tanto con la moda de la música, con lo que se está viviendo, y hacer también canciones mucho más libres, donde tengan cada intérprete o cada músico que participe en la grabación tenga la libertad, tenga mayor libertad de expresarse. Eso nos ha faltado y creo que se puede hacer. Total. Se puede hacer. Uno no sabe de dónde va a venir un éxito. Así es. Uno no sabe de dónde va a venir. Pero es que hablamos de la intro esta. Imagínate, eso es una marca. Ese es un himno nacional. Claro. Ese es un himno nacional. Entonces, ¿recuerdas algún solo, manito? ¿Alguna intro? Una intro, a ver, con Martín. Hay una introducción, pero es muy sencilla, de 10 razones para amarte. Esa es la introducción. Después sigue el acordeón, ¿no? Pero está la intro. Pero identifica la canción. Claro. Identifica. O sea, Carlos, que sí se puede, lo que tú dices, tienen que ser ustedes como más rebeldes. Sí. Ey, pero deja al productor, pero déjame hacerle algo, déjame. Sí. Y yo creo que se hace. Y se está haciendo. ¿Esa idea de la intro fue tuya o fue...? No, esa idea creo que fue de Lucho Ortega. Lucho Ortega. Sí. Si no estoy mal, fue de él. Pero mire, y fue el éxito de ese. E identifica la canción. Claro. Hazlo otra vez, manito.
¿Qué estás haciendo ahí, manito? Vamos a hacer un tutorial aquí. No, Es que esto no está en súper- do sostenido. do sostenido. Creo que fue grabado en do sostenido. Esto. Eso. Sí, De tercera, la tercera, segunda y primera. segunda y primera, eso. Pues vamos a hacer. Ya ese cambia. Ahí Sí, cambia. tiene una voz. Pero sí, y no Y recuerdo sencillo. ahora. Y no recuerdo ahora, pero sí creo que he grabado otras introducciones también sencillas. Le dan identidad a una canción. Y también hay, no en mi caso, o sea, no grabadas por mí, podemos hablar aquí de los otras solos, introducciones, claro. de otras introducciones que han grabado otros guitarristas sencillas que le dan identidad. Hablemos de intro, de guitarras así que te hayan marcado y que te sepas que tú digas, oye, esta intro. Una que grabó el maestro Oscar Cantillo, es otro de mis referentes. Yo tengo dos referentes grandes en la guitarra vallenata, el maestro Genio y el maestro Oscar Oscar Cantillo. Cantillo. Para mí, o sea, para mí, con el respeto de los demás maestros, Oscar, el maestro Oscar y su hermano Nadine Cantillo, en su época llevaron la guitarra, subieron la guitarra, no sé si me entiendes, llevaron la guitarra A otro nivel. a un nivel mayor de técnica, de estética e incluso de dificultad. Sí, porque esa Sí, intro. sí, porque el maestro con su influencia de guitarra española, los dos, Oscar, que está más vigente obviamente, y el maestro Nadine también, con su influencia española y con su técnica, porque me parece, de los guitarristas, Oscar me parece el más técnico y creo que el más rápido también. Bravo ese hombre. Con esas influencias llevó la guitarra vallenata, me parece a mí, con mucho respeto, a un nivel, a un mayor nivel de estética, de complejidad, de técnica. Y él grabó una introducción en una canción, si no estoy mal, fue el maestro Oscar, creo que se llama Mi Diosa Humana, sí. Mi Diosa Humana grabó Con Miguel Morales. Con Miguel Morales, grabó esa introducción. Vamos a ver si me sale. Precisamente esa canción, últimamente la montamos con Diego Daza, y la estamos tocando. Okay. Bueno, la hemos tocado con Diego. O sea, que te la sabes. Sí, vamos a ver si los dedos me dan ahora, porque estoy más frío que mejor dicho.